Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Conversamos con Rafael G. Medina sobre su libro de cuentos, Las huellas del viento. Rafael G. Medina es comunicador social, narrador y productor audiovisual. Nació entre las montañas del sur, allá en San José de Ocoa, un pueblo hoy ciudad y provincia que reposa en un valle como si hubiese decidido echar una siesta larga en el cráter de un volcán dormido. Sus primeros pasos en las letras fueron en concursos literarios que se celebraban en el Liceo José Núñez de Cáceres, bajo la tutela del Consejo de Profesores de Lengua Española y Literatura y de quien él considera su mayor mentor, el laureado escritor William Darío Mejía. Durante más de 15 años estuvo vinculado en medios de comunicación en República Dominicana. Trabajó para el periódico Listín Diario y en la producción de programas emblemáticos como Nuria en el 9 y Nicauli a todo corazón. Luego decidió trabajar en otras áreas de la comunicación, siendo copywriter y director creativo de algunas agencias publicitarias. En el año 1993 recibió de las manos del profesor Juan Bosch el pergamino del primer lugar en el género cuentos con el título Mandíbulas que circulan por la sangre en el concurso literario regional sur de la Sociedad Literaria y Cultural Atene en Aso de Compostela. Migró a Estados Unidos en el año 2006, donde combinó el trabajo cotidiano con una pasión persistente: escribir. Las huellas del viento marca su regreso contundente a las letras. También tiene en carpeta otros proyectos, como una novela corta para que no haya excusas en los lectores que tienen poco tiempo, un poemario en proceso de maquetación y en estos momentos tiene en proceso de revisión editorial un ensayo religioso y filosófico titulado El Sermón del Monte, el alma, el corazón y la roca. Una exposición diferente sobre las palabras que dijera Jesús en el Monte de los Olivos y que fueron recogidas en el Evangelio de Mateo. Esta nueva obra, que saldrá a la venta próximamente en Amazon, deja al descubierto el profundo sentido de análisis y la narrativa exquisita de su autor. El eco de pasos que desandan el tiempo. La estación se llamaba Florinda Muñoz Soriano, aunque la mayoría de los jóvenes no sabía por qué. Los jóvenes viven en la inmediatez del tiempo y allí no había más presencia que la propia estación oxidada, perdida en la neblina como una idea completa. Hacía más de medio siglo que el último tren había partido de allí, o quizás solo había desaparecido como tantas otras cosas que no dejan huella ni adiós. Los mapas aún la mencionaban, aunque mal ubicada, como si el propio tiempo se hubiese confundido de coordenadas. Y cada tanto, en las noches en que la niebla caminaba con pies de muselina, alguien aseguraba haber oído pasos. Pasos que no venían de ningún cuerpo, pasos que retrocedían, pasos que desandaban el tiempo. Jaime Suárez, historiador sin cátedra, pero con fe, llegó a la estación, con una linterna, un cuaderno de tapas negras y las sospechas de que la historia, como el alma, no se pierde, se duerme en las grietas del mundo. Su obsesión comenzó con una línea marginal en un diario de 1932. En la estación, Florinda Muñoz Soriano
Las pisadas regresan cuando ya nadie las espera. Desde entonces buscó relatos, entrevistó a ancianos, husmeó en archivos polvorientos. Algunos hablaban de desapariciones, otros de ecos que parecían recordar mejor que las personas. Uno, un viejo ferroviario ciego, le susurró al oído: «Aquí no hay fantasmas, mijo. Hay memorias que se niegan a apagarse». La primera noche fue viento frío y silencio. La segunda, viento frío y una sombra que se arrastraba más rápido que las horas. La tercera, el eco comenzó. Primero fue un solo paso, luego otro y otro, crujidos como huesos de madera, pisados por pies ausentes. No venían hacia él, iban en retroceso, como si el suelo repitiera el pasado, como un gramófono deteriorado. Jaime anotó frenéticamente cada sonido. Tenía una dirección, una distancia, un tiempo. Era como un pentagrama de madera viva, y entonces lo entendió. Los pasos no eran azarosos, formaban un patrón, una coreografía del pasado. Durante días y noches alternas, pues la niebla solo susurraba cuando quería, Jaime aseguró y siguió los pasos como quien sigue pistas de un idioma perdido. Y las visiones comenzaron, primero borrosas, luego más nítidas. Un hombre con sombrero entrando por la puerta oeste, una mujer bajando del tren con un maletín, un niño que soltaba un globo y desaparecía. No eran fantasmas, eran momentos, puros fragmentos de realidad suspendidos en el aire. Cada eco tenía su punto de origen en el pasado y cada patrón conducía a una desaparición registrada en los archivos de la estación. En 1960, Las Mariposas. En 1973, Goyito. En 1974, Mamá Tingó. En 1975, Orlando. Todos habían pasado por allí. Todos dejaron pasos. Todos desaparecieron después del último eco. Una noche, el eco cambió. Ya no era solo madera y peso. Era sangre, llanto, respiraciones entrecortadas y luego un silencio espeso, como si el aire hubiese sido testigo de un crimen y aún la masticara con culpa. Jaime cayó de rodillas, no por miedo, sino por comprensión. La estación no estaba maldita, era culpable, o mejor dicho, era el archivo acústico de una culpa mayor, como si la materia misma del lugar hubiese absorbido lo ocurrido y ahora cada cierto tiempo lo devolviera en ecos. La madrugada siguiente, Jaime se sentó en medio de la sala de espera abandonada, no con linterna, no con cuaderno, solo con un cuerpo tembloroso y el oído atento. Y escuchó todo, las despedidas que nunca llegaron a decirse, los gritos ahogados entre la bruma, el último silbido de un tren que no llevaba pasajeros, sino olvidos. Lloró no por lo que se fueron, sino por haber comprendido que el tiempo no pasa, permanece en capas como sedientos invisibles. Y si uno sabe escuchar, puede desenterrarlo con los oídos. Al amanecer, los pasos cesaron. Por primera vez en 53 años la estación guardó silencio. No como una ausencia, sino como un alivio, como si al ser escuchada, sin pretensiones, hubiese podido soltar su carga. Jaime cerró los ojos. No necesitaba escribir el artículo. No necesitaba publicar el hallazgo. Él lo había sentido. Había escuchado no el pasado, sino el eco del alma de un lugar herido. Hoy nadie oye pasos en la estación. Los trenes no han vuelto, pero los pájaros andan en las grietas. Las flores sin permiso han brotado entre los durmientes oxidados. Cuando algún curioso llega preguntando por la estación, los pocos ancianos que quedan dicen:
allí hubo un joven que escuchó tanto que el pasado se dio por satisfecho y se fue. Y cuando cae la niebla, a veces, muy levemente, el viento trae un crujido, no de pasos, sino de la historia que por fin aprendió a callar. Esto es Lectura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Soy Eduardo Tejada y en este episodio tenemos el placer de recibir con nosotros a Rafael G. Medina, con quien vamos a conversar sobre su libro de cuentos Las Huellas del Viento. Así que de inmediato le damos la más formal y cordial bienvenida. Bienvenido, Rafael, ¿cómo está? Hola, muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar aquí en tu tertulia. Afortunado de estar en tu tertulia, donde han estado escritores de grande data. Bien, vamos a iniciar con una pregunta, Rafael, que siempre le hacemos a los escritores que vienen por primera vez al podcast, con la idea como de que nos conozcamos un poco, como es el primer contacto, ¿verdad? Sí, contacto que eso lo solemos hacer es cómo fueron sus inicios en esto de la creación literaria y cuáles son los principales hitos de su trayectoria como escritor. Bien. Fíjate, mis inicios fueron prácticamente cuando era un estudiante de secundaria. Tuvimos la fortuna de tener a un profesor que hoy es un escritor laureado de República Dominicana, que ha ganado concursos de cuentos nacionales no solo de cuentos, sino concursos literarios nacionales e internacionales, que tiene varias obras publicadas, entre ellas una que es una novela que el título es Cristal. Estoy hablando de William Darío Mejía, que fue ganador del concurso nacional de cuentos en 1981. Era el concurso que en ese momento hacía casa de teatro. Era el concurso prácticamente más famoso que tenía la República Dominicana en ese momento. Entonces, él como profesor nos instaba a escribir y fundó muchos clubes y nos instaba a leer y a escribir. Y ahí fue que comencé a dar mis primeros pasos. Gané, no recuerdo bien la fecha en este momento porque ha pasado mucho tiempo, pero gané en un momento que se hizo en el liceo en el que estudiaba, en San José de Ocoa, un concurso de literario. Gané un tercer lugar en poesía. Luego al año siguiente gané primer lugar en poesía. Y así, pero no me dedicaba me dedicaba más a leer que a escribir, a tratar de estudiar los escritores de diferentes géneros, latinoamericanos, dominicanos y globales. La verdad es que para mí, yo digo que a escribir no solo se aprende escribiendo. Primero hay que tener las letras en el cerebro, y para tener las letras en el cerebro hay que leer. Entonces me dediqué más a leer y a acumular información. Y poco a poco fui comenzando a darle salida a esas ideas. Este libro de cuentos del que hoy estamos hablando aquí es mi primer libro realmente. Yo pasé un buen tiempo tratando de escribir este libro. En espacios, en pequeños momentos que tenía libre, escribía ideas, iba esbozando, iba haciendo un nudo, una trama, algo así, y después lo iba ensamblando. Así fue que comencé, pero realmente en República Dominicana
mi logro mayor fue ganar el primer lugar de cuentos en el año 1900, aunque en el libro hay un error que dice que fue en el 90, pero no fue en el 90, fue en el año 1993. Lo que ocurre es que aparentemente la persona que estaba corriendo no corrió esa parte, se le fue el 90, porque de hecho fue antes de que se llegara a un acuerdo político que llegaron el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer para las elecciones del año 1996, porque en las elecciones del 94 el profesor Juan Bosch fue como candidato y Leonel como su candidato a la vicepresidencia. Y en el 93, como el profesor andaba haciendo política por los pueblos y ese concurso era regional, en una de sus estadías en la ciudad de Asua, que es donde está la Sociedad Literaria y Cultural Atene, que preside Virgilio López Azuano, un escritor laureado dominicano también, el profesor Juan Bosch fue invitado a la entrega de premios y él me entregó el pergamino del ganador del primer lugar del concurso en ese año 1993. Rafael, en el prólogo usted menciona que el libro nació con rabia y ternura entrelazadas y con la necesidad de gritar desde la literatura lo que la historia oficial insiste en susurrar. ¿Podría profundizar en el proceso emocional y creativo que le llevó a abordar esos temas tan profundos y a veces dolorosos? Sí, fíjate, de niño en nuestro tiempo, yo particularmente soy generación X, una generación que nació en un proceso después, posguerra fría, que nos dedicábamos a leer, que antes de aprender a leer bien ciertas literaturas que eran literaturas hispánicas o hispanas, habíamos comenzado a leer más bien libros que venían desde Rusia, porque había muchas personas que estudiaban, muchos dominicanos que habían ido a estudiar a Rusia con becas obtenidas a través del Partido Comunista. Entonces, había mucha influencia hispánica, la cercanía de tener a Cuba ahí, como se dice, a cuarta, como dicen los muchachos de ahora. Teníamos la facilidad de poder leer a autores como Dostoyevsky y así por el estilo. Teníamos más acceso a esos autores que venían de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cuyos libros estaban traducidos al español. Leer, por ejemplo, recuerdo que uno de mis primeros libros fue haber leído La Madre de Máximo Gorki. Y ese era un libro que no era para niños, no era para adolescentes. Era un libro que era muy profundo. Entonces, para responder a tono tu pregunta, los cuentos recopilados en esta antología son cuentos, algunos de situaciones vividas durante mi niñez, y por eso hablo que con ternura y con rabia. La ternura es la nostalgia de recordar situaciones que se vivían durante mi niñez, y la rabia es ese momento rebelde en el que cada joven pertenece a un círculo, cuando está estudiando secundaria pertenece a un movimiento estudiantil, a un círculo, y eran los tiempos en los que hacíamos huelga, nos rebelábamos contra el gobierno que estaba vigente en ese momento, hacíamos huelga en los pasillos del liceo, en las áreas del liceo, y en ocasiones, si la represión no era muy alta, éramos capaces de salir a la calle. Entonces, durante ese espacio de tiempo hubo, como viste ahí en el caso de este cuento que leímos recientemente, hubo personas que desaparecieron. En ese cuento yo hablo de la desaparición de las mariposas, que fue en 1960, ya eso era en finales de la época de Trujillo. Pero ahí estamos hablando de Mamá Tingló también, que fue una pérdida
por política, fue un crimen político, fue un crimen de Estado. Estoy hablando también, ahí hablo de Goyito, que era un periodista que también escribía artículos de barricada, se enfrentaba al régimen que estaba en ese momento en el Palacio Nacional. Entonces, por eso yo digo que mis cuentos son escritos con ternura y con rabia, porque por un lado evoco la ternura de esa nostalgia de recuerdos de infancia y de situaciones y de ciertas historias de calle en mi pueblo natal, y por el otro lado rescato la memoria de situaciones que ocurrieron durante esos gobiernos y que jóvenes de ahora no recuerdan o no saben, como decía el mismo cuento, porque viven en la inmediatez del tiempo. Sí, Rafael, el subtítulo del libro, Cuentos cortos para mantener la memoria, y la dedicatoria a todas esas almas que sufrieron y a aquellos afectados por fuerzas políticas malsanas, son muy potentes. Esas dos afirmaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje más importante que desea transmitir a los lectores sobre la importancia de la memoria histórica en la República Dominicana y en América Latina, podríamos decir también? Sí. Hay detalles, hay vinculaciones, hay situaciones ocurridas tanto en el Caribe, países como en islas pequeñas cerca de nosotros como Puerto Rico, incluso en el mismo Haití, situaciones ocurridas en otras islas como Cuba y así por el estilo. Realmente en el subtítulo que dice cuentos cortos para mantener la memoria, lo que quiero es dejar saber claramente que hay que recordar esos héroes, porque fueron héroes, fueron personas que se enfrentaron al statu quo que estaba en ese momento gobernando el país y que pagaron con su vida. Hay personas, hay jóvenes que no saben hoy el precio en sangre que ha tenido la democracia dominicana. Aunque hay algunas personas que en este momento se montan en olas para defender lo que está o para enfrentar lo que está ocurriendo con la inmigración en República Dominicana, la cantidad de vecinos que está viviendo y que está haciendo choques de cultura con nuestra cultura como dominicanos, el desconocimiento de ese lado de la isla también con relación a la realidad del pueblo dominicano y todo eso me llevó a hablar de ese tipo de hablar de esta en mis creaciones sobre eso y a tratar a poner esa frase tan fuerte como cuentos cortos para refrescar la memoria, para que la memoria no se pierda, para mantener la memoria. Además de eso, como tú decías, en otra parte del libro habla de la dedicatoria, donde dice a todas esas almas, las que por voluntad, las que de manera natural se fueron, y aquellas que fueron forzadas por los políticos a irse. Entre esas personas, como te mencionaba hace un ratito, estaba Goyito, pero hay muchísimos más. Ahí está Narciso, que probablemente tú en tu juventud, en tu momento de estudio en secundaria o quizás ya universitarios, estuvieras tratando o más bien teniendo cierto acercamiento al conocimiento de lo que ocurrió con Narciso. Pero no fue solamente Narciso. También hubo personas que muchos no conocen, que fallecieron, y por eso yo hablo de que a esas almas que de una manera u otra tuvieron que dejar la vida para que nosotros pudiéramos disfrutar de las libertades que hoy se disfrutan en la República Dominicana.
Bueno, te voy a leer un cuento que es un poco extraño, un poquito extraño, y te voy a decir, Sí, ah, en ese cuento yo mezclo un personaje de mi pueblo. Ese señor era un maestro constructor, como se decía, era un albañil, pero él era maestro constructor, él se dedicaba a la construcción. Y ahí mezclo también la opulencia de los últimos años de Balaguer, de ese periodo que mantuvo cuando él quiso emular el espacio de tiempo de la Feria de la Paz, cuando Trujillo hizo todos esos monumentos que hizo allá en el Malecón. Entonces Joaquín Balaguer quiso inmortalizarse con el Faro Colón, con el 500 aniversario del descubrimiento de la isla. Entonces, ahí yo hago un collage de situaciones, y el personaje principal de ese cuento es ese señor al que le decían Julito Colorado. Le decían Julito Colorado porque realmente él trabajaba de lunes a jueves. El jueves, ya en la tarde, él se dedicaba a ingerir bebidas espirituosas, ok, desde el jueves hasta el domingo. sí, Y le decían Colorado porque cuando él se sentaba en una mesa, esa mesa, él prácticamente amanecía en ese bar. Él tenía un espacio en un bar que era una mesa cercana a la Bellonera, y en esa mesa él estaba bien cerca para ir a poner las canciones que él quería escuchar. Tenía una montañita de monedas en la mesa, y ahí iba acumulando las botellas que se iba tomando. El lamento de los monumentos rotos. Julito Colorado no tenía acta de nacimiento, pero sí manos de piedra. Nació en un rancho levantado con tablas de ataúd reciclada bajo un almendro que daba sombra y mal augurio. Su madre lo parió sola, mordiéndose el cordón como lo hacen las perras, y desde los 12 años echó mezcla en mausoleos, capillas, estatuas de próceres olvidados y hasta en gallineros que parecían iglesias. Decían que Julito escuchaba lo que las piedras callaban, que no hablaba mucho porque oía demasiado, y como todo el que oye más de lo que puede decir, se le fueron encorvando los hombros, como si arrancara un saco de historia mal contada. En 1993 lo llamaron desde la capital. Julito, le dijo un ingeniero con más colonia que ética, el faro a Colón tiene una grieta en la base norte. Nadie quiere meterse ahí, pero tú sí sabes de eso. Julito no contestó, solo alzó la gorra, escupió al lado y aceptó. El faro lo recibió como se reciben los presagios, con silencio y sombra. Era una mole de concreto, sin alma, un mausoleo que pretendía ser estrella, pero parecía cruz. Decían que costó millones, que se veía desde la luna, que era un faro para iluminar el futuro, pero lo único que alumbraba era el recuerdo de lo que no fue. Cuando Julito tocó la grieta, no sintió concreto, sintió fiebre, como si las piedras tuvieran temperatura, como si ese coloso de cemento tuviera un corazón roto palpitando desde adentro. Y entonces lo escuchó, un lamento. No era un sonido común, no era viento ni crujido, era como un sollozo seco, uno que no sale de la garganta sino de los huesos. Era la voz muda de los que mezclaron arena con hambre, de los que cargaron sacos sin comer, de los que sembraron monumentos mientras sus casas se caían. El lamento les retumbó en el pecho como si fuera propio, y cada vez que volvía a tocar la grieta, le llegaban imágenes como si el concreto tuviera memoria. Un albañil con la bota rota y la hija enferma. Un político que firmaba cheques
con manos limpias y conciencia sucia. Una mujer vendiendo dulce afuera mientras adentro levantaban la historia sin ella. El país mirando la obra con el estómago vacío y los ojos llenos de promesas ajenas. Julito se echó para atrás, tragó en seco, miró al ingeniero que fumaba distraído, ajeno a los gritos invisibles que salían de la grieta, y supo que nadie le creería. No dijo nada, no volvió a mencionar el lamento. Pero cada vez que lo llamaban a reparar una estatua, una pared de mármol, un pilar en una escuela inaugurada por Cámaras y Olvido, él llevaba algo consigo, una cápsula pequeña, hecha de barro cocido. Dentro metía recortes de periódico, oraciones en firma, dibujos de niños, quejas de amas de casa, notas escritas a lápiz por manos sin escuela. No enterraba entre las juntas, bajo las placas de bronce, detrás de los bustos. No se veían, no tenían código QR ni iban a salir en Google, pero estaban ahí, como cicatrices en la historia, como semillas de verdad. Y fue entonces cuando pasó lo imposible. Los monumentos dejaron de quejarse. El faro, aunque igual de inútil, ya no ardía al tacto. La estatua de Duarte en el parque ya no crujía cuando llovía. El mármol de las escuelas dejó de transpirar humedad. Era como si los monumentos, al ser escuchados, se reconciliaran con su existencia, como si por fin les hubieran puesto voz. Julito nunca se creyó héroe, ni mártir, ni artista. Era constructor, hombre de mezcla y mazo, pero entendió que la historia no se escribe con discursos, sino con lo que queda cuando el aplauso se va. Un año antes de morir, le preguntaron si tenía algo que decir sobre los monumentos que ayudó a reparar y solo dijo: a veces las piedras lloran, pero si uno las escucha bien y les deja adentro una verdad, entonces aprenden a cantar bajito. Y así fue. El faro sigue en pie. No alumbra barcos, no orienta aviones, pero si te acercas bien de noche y pones la mano contra la grieta del lado norte, vas a sentir un murmullo. No es eco, no es viento, es el país hablándote bajito, desde el concreto, como si aún buscara a alguien que escuche, como si las obras del poder por fin comenzaran a contar lo que callaron. Rafael, usted escribe sus cuentos como un testimonio en clave de realismo mágico. ¿Cómo decide qué elementos de la realidad incorporar y cuándo introducir lo fantástico o lo simbólico para explorar las verdades de la memoria? Muy interesante pregunta. Tú sabes, el realismo mágico es ese ingenio, esa facultad de poder mezclar la realidad con lo fantástico. La verdad cruda, por cruda que sea, con una ficción sutil que suaviza un poquito, aunque no deja de ser cruda la realidad que se plantea en el meollo de lo que se escribe a través de incorporando el realismo mágico. Hay quienes han hablado de que el padre del realismo mágico viene a ser, hay quienes discuten que si es Borges, que si es Márquez. Yo estoy un poco más abusivo. Yo soy capaz de decir que para mí, así como García Márquez dijo que su maestro en el oficio de escribir cuentos fue el profesor Juan Bosch,
Asimismo, yo digo que el padre real el padre del realismo mágico, según mi concepción, es el profesor Juan. ¿Cómo podemos, cómo puede uno, por ejemplo, aislarse de cuentos como Un peso de agua? ¿O cómo uno puede aislarse de cuentos, de otro tipo de cuentos que tiene el profesor Juan Bosch, tanto en cuentos escritos en el exilio como en cuentos escritos antes del exilio, que Un peso de agua forma parte del índice de cuentos escritos antes del exilio? Así, tratando de hacer de seguir un poco el ejemplo de autores como el profesor Juan Bosch en el área de cuentos, como William Darío Mejía en sus novelas y en su libro de cuentos El taladro del tiempo también, que fue un libro que él publicó en los años 80, donde también hacía énfasis en el realismo mágico, tratando de seguir ese tipo de ejemplo. Es como yo trato de rescatar el realismo mágico, porque hay personas que están escribiendo, como me decía alguien que hablaba conmigo hoy, que me decía, compré tu libro en Kindle, estaba leyendo y es tu libro, ese libro tiene alma, es diferente a mucha literatura que hay ahora. Hay mucha literatura que se ha escrito como para llenar páginas solamente y no dejan ese sentido de alma. Entonces, ¿qué yo hago? Evocar, tratar de sentarme en un lugar tranquilo, hacer un recorrido entre el pasado, la historia, lo que he leído, lo que he vivido y eso, y entonces ahí voy buscando la manera de ir colocando, como te digo, en mi proceso de escritura no es un proceso de sentarme y déjame escribir un cuento de una sentada y esa, no, yo muchas veces escribo la trama o escribo el nudo, trato de ir escribiendo el nudo y después entonces escribo la trama. Yo lo hago de una manera poco ordenada, no de una forma lineal, sino de una manera prácticamente al estilo realismo mágico, que el realismo mágico te arranca en el presente y te lleva al futuro y viene al medio y vuelve otra vez al presente o a la inversa. Comienza por el futuro y va al pasado y viene al presente y vuelve al futuro. Entonces, esas son las características fundamentales del realismo mágico y yo lo que hago es eso, tratar de buscar situaciones no solamente de mis conocimientos a través de lo vivido, de la historia y eso, sino tratar de hacerlo también cuando me siento a escribir. Rafael, en el prólogo usted comparte una experiencia personal que también nos refirió algo al inicio de la entrevista. Una experiencia significativa como reportero en las elecciones de 1990 aquí en República Dominicana y el reconocimiento al profesor Juan Bosch. ¿De qué manera estas vivencias influyeron en su decisión de escribir desde la memoria para la memoria y cómo se ve reflejado en esto de sus historias? O sea, ese encuentro, ¿le influyó de alguna manera el encuentro con Juan Bosch? Sí, de hecho, tengo que decirte que yo seguía al profesor Bosch, a él, como escritor, y como había leído su obra sobre la sociedad dominicana y había leído novelas como La Mañosa y Judas Iscariote y el Calumniado. Me sentía atraído por su estilo de narrativa y me llamaba la atención grandemente eso, pero no solamente eso, sino la grandeza que tuvo ese señor de haber creado un partido político en principio o participar en la creación de un partido político en principio, y cuando sintió que ese partido político se descarriló de lo que habían sido los ideales con los que él había trabajado para la fundación del partido, entonces decidió salir del partido y formar otro partido.
que más que un partido, por la experiencia de lo que viví cerca en ese tiempo, de lo que se vivía con los clubes sociales, deportivos y culturales, eh, y lo que hacía ese partido, que se convirtió prácticamente en una escuela de política, porque las personas que se involucraban en él, yo todavía era joven, pero no me involucraba en política. Las personas que se involucraban en ese partido necesariamente tenían que pasar por un círculo de estudios de política y de historia. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención e influyó grandemente en mí. eh, no solamente eso, sino el momento en que hacía oposición. Claro, después que ese partido llegó al poder por primera vez, yo dije, esto es una unión de Macos y Cacata, cuando se hizo ese acuerdo, esa alianza entre Balaguer y el profesor Juan Bosch para apoyar al doctor Leonel Fernández para que fuera candidato a la presidencia y enfrentar al doctor José Francisco Peña Gómez. Pero tengo que admitir que ese fue un influenciador mío para yo enfrentar todas esas informaciones que conocía de esas desapariciones, parte de las que viví. Yo todavía hacía trabajos para medios de comunicación cuando desapareció Narciso. Y no solamente eso, parece como que algunas personas de otros gobiernos calcaron ciertas acciones del doctor Joaquín Balaguer, y en su momento también hay personas que han desaparecido y que han sido crímenes de Estado. Entonces, eso es lo que he querido, sin enfrentar ideologías políticas, sin tratar de enfrentar situaciones, porque hoy día hay partidos políticos que están en el poder pero no tienen ningún tipo de ideología. Entonces, eso fue realmente lo que me influenció, no solamente el haber estado cerca de él, el haber durante un espacio de tiempo tan corto como fue el encuentro en el que me entregó el pergamino de haber ganado concurso, sino también las veces que pude ir a leer al local de Vanguardia del Pueblo, que estaba dentro del partido y donde había una biblioteca que las personas podían ir a leer. Yo no iba a ser miembro del partido, pero iba a leer la historia que estaba ahí, a leer las revistas que habían ahí, a leer todo lo que tenía que ver con una explosión cultural en ese momento. Entonces, tengo que admitir que ciertas cosas del profesor Juan Bosch me influyeron muchísimo en la decisión de yo escribir y armar esta estructura de este libro. Rafael, varias de las historias presentadas como en el libro, ¿verdad? Como el susurro de las jacarandás, que por cierto, me chocó un poquito jacarandás con esa tilde al final, porque en el Cibao decimos jacarandas, sin la tilde, Sí, como la famosa, el famoso parador jacaranda. Pero es válido, se puede decir así también. El susurro de las jacarandás, ¿verdad? Y el sí, despojo de las vidas robadas, y también el lamento de los de los monumentos rotos. sí. Van temas de secretos, olvido y verdades ocultas que de alguna forma se manifiestan físicamente. ¿Existe un hilo conductor o una filosofía subyacente que conecta estas manifestaciones sobrenaturales de la memoria en sus cuentos? En parte, si tú te das cuenta, los dos cuentos que se leyeron prácticamente tienen un hilo conductor. Cuando leímos el primer cuento, te das cuenta que hay un párrafo donde habla de que los pasos, que la estación, después de haber soltado toda esa energía, después que Jaime, personaje que escucha los pasos y que trata de escribir el artículo, escucha todo eso, entonces la estación como que descansa y ya cesan los pasos. Entonces, cuando leemos
Cuando leemos el título de El lamento de los monumentos rotos, hay un párrafo que hace lo mismo. Hay un párrafo que dice que después que Julito sintió todo eso que había sentido, el lamento de una vendedora de dulces que estaba en la calle, pero que dentro no sabía la historia que se estaba haciendo dentro, todo eso. Después de haber escuchado todas esas cosas, también el faro cesó. Y igual en la jacarandá, en el eco de las jacarandás, cuando se puede decir de las dos formas, y el acento fue para llamar la atención. Eso fue un recurso de licencia literaria para llamar la atención, porque las jacarandás son unos árboles que producen flores violeta, son más nativos de Centroamérica, países como Guatemala, El Salvador, en esas zonas por ahí son abundantes los jacarandás. Y entonces yo le puse el acento al final para llamar la atención, para que las personas cuando leyeran el título se sintieran un poco entre, no sé si hay un error o qué. Aunque lo que escribimos, como dicen, gozamos pues de licencia literaria, claro, sin alterar lo que tiene que ser las reglas de la gramática, que son fundamentales para la creación literaria. Pero sí, mis cuentos tienen una especie de hilo conductor que tiene que ver algo un poquito con, son realismo mágico, pero tienen también que ver algo con lo existencial, con una línea un poco existencial. Hay un cuento que se titula El Padre Luis y su fe que levanta pesas. Eso era una historia que se hacía en mi pueblo, que decían que el Padre Luis en una ocasión se le ponchó una llanta a su vehículo, que era lo que nosotros allá, porque Jeep es una marca, pero allá nosotros a los Land Rovers que construían los ingleses y que eran casi indestructibles, que fueron casi indestructibles en la Segunda Guerra Mundial, nosotros le decíamos Jeep. Entonces, él tenía una camioneta de Land Rover, así. Había sido un Jeep completo, pero él le quitó el capot y esas cosas, entonces lo hizo solo camioneta. Y el rumor público hacía la historia de que en una ocasión, como el sacerdote, que no era de origen dominicano, era de origen canadiense, y en su juventud había hecho pesas y eso, y tenía un cuerpo fornido, bien formado. Había quienes decían que en una ocasión a él se le ponchó una llanta y él con una mano, con un brazo, hizo el esfuerzo y levantó la llanta, y con el otro colocó la llanta que no estaba ponchada. Ese cuento tiene ahí un hilo conductor también un poco existencial, que habla de las situaciones en eso. Entonces, en la primera parte del libro, yo recojo algún tipo de situaciones de vivencias en mi tiempo de infancia, y las organizo y redacto cuentos un poco fantásticos, e incorporo realismo mágico allí. Ya del primer tercio del libro en adelante, entonces comienza el enfoque hacia tratar de mantener la memoria histórica del país, recogiendo esos lamentos, esos llantos de esas personas que desaparecieron no solamente durante los primeros 12 años de Balaguer, sino también durante cierto tiempo de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y aún después. Rafael, el título Las huellas del viento es evocador. ¿Qué simbolizan las huellas del viento para usted en el contexto de las historias que narra? Bien, como te decía, yo buscaba y he buscado y busco rescatar la memoria histórica que muchos jóvenes, aunque hay quienes dicen que ya las personas no leen, que a los jóvenes no les gusta leer. Sin embargo, recientemente estaba yo buscando información sobre eso, y he encontrado estudios que decían que tanto la lectura, las personas
se están cansando de la inmediatez y de la producción de material basura y están volviendo a algo con más sustancia. Eso está ocurriendo aparentemente con la música, está ocurriendo aparentemente también con la literatura, porque en un estudio que escuché, que pude leer algunos datos recientemente, habla de que en el año 2025 la lectura de poesía ha crecido un 18% y la lectura de narrativa ha crecido un 21%. Eso se deja ver en que, bueno, en los beneficios que está teniendo el vendedor de libros más grande del mundo, que es Amazon. Amazon Kindle y Amazon KDP, como dicen que ellos, que es la impresora que ellos tienen, que no solamente vende los libros virtuales, sino que si alguien los quiere en un formato tapa dura o tapa blanda, ellos lo imprimen y se lo envían al lugar donde esté, no importa dónde esté. Entonces, las huellas del viento, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es evocar, tratar, rescatar esa memoria que se ha ido quedando atrás con la inmediatez y traerlo. Por eso hablo de las huellas del viento. Hubo un viento que pasó, que arrasó, que hizo muchas cosas, debidas o indebidas. Hay quienes piensan que debidas, los más fanáticos piensan que debidas. Los no tan fanáticos pensamos que indebidas. Esas personas que se inmolaron, que se convirtieron en mártires para que nosotros disfrutáramos de la libertad que se tiene hoy y que algunos quieren hacer perder. Entonces, eso es lo que trata las huellas del viento, tratar de evocar todas esas situaciones ocurridas, todas esas situaciones pasadas y traerlas al momento presente haciendo una evocación de realismo mágico. Sí, Rafael, en el suspiro del violín de los ancestros, que es otro de los cuentos del libro, se explora cómo la mística puede ser un conducto para las vivencias y memorias del pasado. ¿Qué papel juega el arte en general y la literatura en particular en la preservación de la memoria y en la sanación de las heridas históricas? Sí, mira, ese cuento es, yo viví aquí en Estados Unidos, en una ciudad que es Paterson, New Jersey. Y ahí yo viví 10 años. En la entrada este de la ciudad, después de pasar un puente que divide a dos ciudades y a dos condados, divide el condado Bergen del condado Passaic y divide a la ciudad de Elmwood Park de la ciudad de Paterson en New Jersey. Ahí hay una mansión grandísima que nadie nunca traspasa ese terreno. Esa mansión tiene ahí más de 15, 20 años y ahí nadie vive ahí, nadie dice nada, esa mansión está ahí. No sé quién en algún momento mantiene la entrada, a veces se ve un poco limpia la entrada, me imagino que será el departamento de parque, pero ni siquiera se ve como museo. Entonces, cuando hubo un momento en que viendo que se ha dado una situación en nuestro país que ya no hay esas escuelas de bellas artes que habían en los pueblos, se han ido perdiendo lo que eran los domingos, el escuchar las bandas de música de los pueblos, sonar en las glorietas de los parques y en algunos momentos salir a la calle a hacer su recorrido que hacían tocando diferentes melodías. Dije, déjame tomar este lugar y darle vida con un violín y buscar a un violinista en mi imaginación que escriba, que trate de evocar la historia y trate de hacer un acopio de ecos pasados, tomando como punto de partida esa hacienda, esa casa, esa mansión. Entonces,
Yo sé que es un poquito fantástico, el cuento tiene muchas situaciones fantásticas, tiene mucho realismo mágico, porque la realidad es que la casa está ahí, pero el violín nunca estuvo ahí. El violín lo saqué yo de la imaginación y lo fui y lo coloqué en el área de esa mansión. Y recordé a un familiar que no era violinista, era saxofonista, pero yo en el cuento lo convertí en violinista. Entonces, eso es ese es el ritmo, esa es la forma de lo que yo quiero ir haciendo con mi estilo de escritura. En estos momentos, yo te dije que, en principio te dije que ahora es que yo voy a dedicarme realmente al oficio de escritura. Yo acabo ese libro, La huella del viento, se acaba de publicar y de colocar en Amazon Kindle y está en revisión todavía por el departamento editorial de Amazon KDP para el libro físico. Ellos están revisando que cumpla con las políticas de ellos, esas cosas, y ver cómo nos ponemos de acuerdo para las regalías. Ellos están trabajando en eso del libro físico. Y también publiqué un ensayo religioso que había escrito en un momento en el que yo tuve un gran acercamiento hacia un punto religioso que era protestante, y escribí un ensayo sobre el Sermón del Monte. Ese ensayo yo lo titulé El Sermón del Monte, el alma, el corazón y la roca. Entonces, yo hago un recorrido por el Sermón del Monte y explico una serie de situaciones ahí, y tratando de hacer llegar cosas que aún hoy, leyendo el Sermón del Monte, como tuve que leerlo varias veces para trabajar en la producción de ese ensayo, hay muchas cosas que habla el Sermón del Monte y que son vigentes hoy día. Sí, ese ensayo usted lo piensa publicar como libro luego. Sí, Sí. va a salir publicado también en Amazon, eso no solamente en Amazon KDP, que es la forma que se encuentra un poco más fácil, diría, de ahora, con este mundo en el que estamos tan metidos en la tecnología. Hay mucho acceso a la lectura ahora a través de esa vía. Pero sí va a haber libro físico, y yo estoy pensando hacer un viaje a la República Dominicana. No sé, tengo que planificar si hay feria del libro, que me costará estar en contacto con Sí, ustedes. bueno, Como hago, tengo entendido que la Feria del Libro este año va a ser a final de septiembre, el final de septiembre, principio de octubre. bueno, Sí. ya para este año no creo que vaya a tener la posibilidad de hacerlo, pero sí voy a estar en contacto con ustedes Claro. para ver cómo hago un recorrido de promoción del libro y esa cuestión, hablar si hay algún acto cultural, poder ir, llevar libros, firmar libros y esas cosas. Eso voy a estar en contacto con ustedes para hacerlo. No, Excelente. yo sé que ya probablemente se esté terminando el tiempo, no sé cuánto tiempo queda. Bueno, sí, ya estamos llegando al final, pero no quiero que se vaya sin hacer una pregunta más, pero siga hablando, diga lo que usted lo que quiere decir ahora. No, vamos a responder la pregunta. Te voy a decir y te voy a hablar de dos proyectos que tengo Ok. que probablemente van a salir, probablemente esos dos salgan entre final de año y principio del próximo año, final del 2025 y principio del 2026. Sí, como sabemos, como usted me dijo ahorita, usted es periodista de profesión. ¿Todavía lo ejerce o ya se retiró? ¿Cuál es su situación en ese sentido? Bueno, la verdad es que en el aspecto periodístico, yo lo ejercí como periodista durante la década de 1990. Ok. Y si tú te das cuenta, hay muchas cosas que tienen que ver en el libro, que tienen que ver con vivencias, con situaciones que fueron vividas durante mi proceso de reportería en el periódico Listín Diario. Quien fue mi jefe inmediato y prácticamente mi mentor fue el doctor Rafael Molina Morillo, que fue director del Listín Diario del año 1990 y en los años 90. Sí. Entonces, ya después de eso,
y te voy a ser franco, después de eso, Sí. yo me di cuenta como que el periodismo honesto y así como de barricada no producía dinero. Sí. Entonces salí de, ah, de ser, de ejercer el periodismo ahí y me incliné hacia la producción, hacia la dirección creativa. Ok. Trabajé, entonces me convertí en un director creativo de agencias publicitarias. Ah, qué interesante. eh, Sí. Durante un tiempo duré trabajando como director creativo. A- Aquí en República Dominicana. Sí, a República Dominicana. En qué firma de publicidad usted trabaja? Yo creo que esa firma desapareció como muchas otras, pero yo trabajé con René Rodríguez Soriano, que tenía una publicitaria. Ok. Trabajé con él. René falleció en el tiempo de la pandemia en los Estados Unidos, aquí en Miami. Y fui director creativo de una agencia publicitaria que se llamaba Ariete Comunicaciones en Santo Domingo. Después, entonces, pasé a trabajar en la televisión como productor ejecutivo y productor creativo de programas. Y más adelante ya me incorporé a la producción y dirección de la creación de medios de comunicación por cable, fundamentalmente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que fue donde me radiqué. Ahí comencé a trabajar y creé uno o dos canales de televisión por cable que fueron, que competían en ese momento con la televisión abierta. Sí, Rafael, porque la pregunta que yo, todo se dio como preámbulo, porque realmente la pregunta que yo quiero hacerle es cómo usted evalúa el periodismo que se está haciendo ahora mismo en República Dominicana. Yo he visto de alguien que no es periodista, ¿verdad? Pero que sí, que quiere estar al día con lo que pasa en el país y le doy seguimiento a la agenda informativa, ¿verdad? Del país. Sí. O sea, yo soy un descreído totalmente de los medios tradicionales. Incluso por eso tiendo más a informarme por canales de YouTube, por personas en lo que yo confío, en que lo que dicen es cierto o no responde a una agenda. Porque los medios tradicionales yo lo veo como que están coartados por los grupos económicos. O sea, tú tienes que, cuando tú ves un canal tradicional, tienes que decir, bueno, pero ¿quién es el dueño de este canal? O sea, tú tienes, y detrás de cada canal tradicional o cadena de emisoras de radio, hay alguien o una empresa o un empresario que dirige su línea editorial. Entonces, ¿cómo usted evalúa el periodismo que se está haciendo ahora mismo en la República Dominicana? Visto todo eso. Eh, Sí, estamos montados en el mismo tren. ok, Yo, aunque amaba el periodismo en el momento y en ese momento, en ese espacio en el que lo ejercí, en el periódico en el que lo ejercí, que era el decano de todos los periódicos en la República Dominicana, el Listín Diario, era un periodismo diferente. Era un periodismo, aunque en ese momento ya estaban comenzando a darse los pasos de la hegemonía comercial en la comunicación. Es decir, me quiero referirme de hegemonía comercial con la hegemonía empresarial. ¿Por qué? Porque ya el empresario Pepín Corripio le había comprado con cierta antelación, por cierto, al doctor Rafael Molina Morillo, la revista Ahora y el periódico El Nacional. Entonces, pero ya no conforme con eso, fundó el periódico Hoy. Y entonces tenía al periódico Hoy, el periódico Nacional. Los pelleranos tenían, y además también tenía a Teleantillas y también tenía a Telesistema. el sistema, sí. Los pelleranos tenían el periódico Listín Diario, estaban involucrados en firmas de abogados y además tenían emisoras. Claro, una emisoras ligadas un poquito más a un tipo de ambiente un poquito cultural como era la música norteamericana de ese momento.
Pero en este momento, el periodismo que se está haciendo ahora, eso, déjame decirte, Eduardo, eso no solamente está dañando la comunicación en los medios tradicionales, es que eso está permeando todo, absolutamente todo. En la política, en todos los lugares, están metidos los intereses de empresarios. Hay consejos de administración de empresas, de instituciones públicas que obedecen a diferentes instituciones de empresarios de la República Dominicana. Y ahí no hay libertad para poder tomar decisión que no sea en beneficio de los intereses de esos empresarios. Son los dueños del país. Yo no puedo encontrarle justificación a una persona que tenga 60, 70, no sé cuántas emisoras, a un señor que tiene 5 o 6 canales de televisión tradicionales y tiene 60, 70 emisoras también. Como hablamos ya también de un empresario que en este momento también es prácticamente dueño del Listín Diario, a su vez. No solamente tiene no solamente tiene el Nacional, tiene el periódico Hoy, tiene el Listín Diario y tiene el periódico El Día. Allí se quedaron algunos periodistas amigos míos que comenzaron junto conmigo en el Listín Diario, Monegro, el director del periódico El Día. Y así sucesivamente. Entonces, por eso tú ves que hay personas que se han dedicado, que han estudiado otras profesiones, que se han dedicado a la comunicación, al periodismo, algunos que son periodistas y otros que se dedicaron al periodismo, que decidieron no participar de esos medios tradicionales y lanzarse a, a la democratización de la comunicación que ha traído los medios virtuales. Por eso tú te encuentras a un Nieves que tiene un canal que está transmitiendo por ahí las cosas que él considera que debe transmitir y que no son bien vistas en los medios tradicionales. Por eso tú te encuentras a una Altagracia que trabajaba para RCC Media y que dirigía el periódico virtual de RCC Media, que a raíz de lo que ocurrió con la discoteca Jet Set, terminó renunciando porque no estaba de acuerdo con eso y a darle vida a su canal de YouTube. Yo también estoy en ese proceso, en este país he creado un canal de YouTube en el que estoy tratando de manejar algunos temas que no salen en los medios tradicionales. Lo vamos a compartir ese canal aquí en la descripción del podcast para que lo chequen. Yo te voy a enviar la información y tú todavía, bueno, ahora mismo lo pausé como por 2 o 3 semanas con todo esta vorágine del libro y del otro libro y esas cosas. He pausado algunos detalles, pero ya dentro de 2 semanas me llegan unos equipos, creo que mañana, y ya dentro de un par de semanas, ya a partir de tener estos nuevos equipos que van a llegar y eso, voy a estar también tratando situaciones de la República Dominicana. Excelente, sí hacen falta ese tipo de voces aquí realmente. Es que se necesita no solamente el eco de muchos medios de comunicación que hay en la República Dominicana y que son virales ahora mismo, que tienen que ver mucho con el morbo. Se necesita gente que lleve información verificada, información que no tenga que ser, que no haya que llamar o llevar al Ministerio Público a decir que tú estás haciendo una difamación o estás cometiendo un delito de redes o algo así. No, hay que darle a conocer a las personas lo que está ocurriendo y ciertas cosas que no se ven, que a nosotros que ejercimos periodismo en un momento determinado y que no hemos perdido todavía ciertas fuentes, nos llegan. Bueno, Rafael, tenemos que concluir sinceramente, todo lo bueno dura poco, digo siempre. Y Entonces, sí. parece que dura poco, pero realmente tenemos mucho tiempo.
mucho tiempo hablando y hemos tocado muchas situaciones. Esperamos tenerle de vuelta por aquí más temprano que tarde, pero mientras tanto le damos la más sincera gracias por este tiempecito que nos ha dedicado. Antes de irme, no quisiera dejar de despedirnos, que nos tuviéramos que despedir sin comentarte que tengo en proyecto en carpeta dos proyectos. Hay uno que es una novela corta. Quiero tratar de hacer una novela corta, así como el libro de cuentos también fueron cuentos cortos, porque en eso estoy pensando en un punto comercial. Muchas personas ahora no quieren enfrascarse en leer libros gruesos, libros grandes, sino en leer libros pequeños, libros cortos, porque eso les da acceso al tiempo, a poder dedicar cierto tiempo con la prisa con la que vivimos en este momento. Entonces, de hecho, estoy trabajando en una novela corta y en un poemario corto, en un poemario también que tiene, el poemario creo que tiene unos 50 títulos, también un poco corto el poemario, porque hay algunos que son haikus, que son cortos y hay otros que son un poquito más extensos y así. De manera que esos son dos proyectos que también quiero ver si sale probablemente la novela para finales de año y el poemario saldría para el próximo año probablemente. Y hay algo fundamental. Tengo también en carpeta la producción de un ensayo académico que tiene que ver con, ah, con ciertas situaciones que he estado verificando, la relación emocional que establecen las personas con las máquinas. Por ejemplo, el sobreuso que se le está dando a la inteligencia artificial en este momento y una serie de situaciones, y cómo hay personas que se han estado viendo con cierta dificultad porque establecen un vínculo emocional con una máquina y hay momentos en que la máquina los decepciona, así como nos decepcionamos también de los humanos. Pero en este caso es un poquito más peligroso porque es una relación humanos-máquina. Y ese es un ensayo académico que quiero abordar y estoy trabajando ya en el boceto de ese ensayo. Oh, magnífico, ese es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. sí, sí. O sea que ojalá que sí, que lo pueda concretar ese proyecto de ensayo y si lo publica como libro, vamos a hablar de él aquí. Perfecto. De igual forma, cuando esté ready, listo el libro sobre el Sermón del Monte y eso, te lo voy a enviar para que lo leas con tranquilidad, te tomes tu tiempo en leerlo y que no hablemos de él muy deprisa, aunque sé que tu podcast debe tener un espacio de tiempo como de una hora o algo así, o quizás menos, pero para que hablemos con un poquito de conciencia porque es un tema que es un tema religioso, pero además de religioso es filosófico y profundo. Sí, pero como con invitado como usted, a mí no me importaría durar 2 horas hablando, o sea, hasta tres. De hecho, a mí me gusta consumir el contenido largo. Y qué bueno, como usted dijo ahorita, que la gente como que está dejando de lado un poco la superficialidad, porque todo esta vorágine de las redes sociales, de la prisa con que se vive, como que nos está deshumanizando y Sí, tenemos que volver al ritmo de vida más pausado, que es reflexivo, contemplativo, que, ¿verdad? correcto. Que eso es lo que realmente da calidad de vida, o sea, tomar una cosa con calma, hablar largo y tendido de un tema interesante, como hemos hecho con usted esta tarde, que estamos grabando de tarde. Comenzamos la tarde y se nos hizo de noche, pero Sí, ha valido la pena. Sí, sí, sí. Entonces, nada, Rafael, encantado. Ha sido una sorpresa agradable tenerlo por aquí como invitado. Y como dije ahorita, no va a ser la primera vez, o sea, va a ser la primera vez, no va a ser la última. Y lo vamos a tener varias veces aquí porque usted tiene muchos proyectos en carpeta que irán saliendo poco a poco.
Bien. Sí, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Edward. Muchísimas gracias. No esperaba una acogida tan grande. En un momento determinado, ahora después que termine, te voy a enviar por nuestro canal de comunicación que tenemos, te voy a enviar el link del libro en Kindle por si lo quieren colocar también. sí, lo vamos a colocar en la descripción del programa para que todo aquel que quiera leerlo pueda. Correcto, Ahí. correcto. Muchísimas gracias, Edward. Éxitos para ti, saludos para ti también y estaremos en comunicación con los otros proyectos. Perfecto, pues muchísimas gracias y a ustedes amigos oyentes, gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.